Hola a todos, continuamos con la historia de la Iglesia. Vamos a hablar brevemente de lo que fue la vida en esos primeros 3 siglos, o el primer siglo y el segundo siglo de la historia de la Iglesia. Es difícil imaginarse qué pudo pasar en aquel entonces. Con tanta persecución, ¿cómo le hacían los cristianos? Bueno, pues se reunían, celebraban la Eucaristía, tenían en mucho la figura del papado. El Papa era quien en el fondo conseguía la unidad de toda la Iglesia. Miraban mucho hacia Roma. Hay que recordar que era un mundo hostil y ante la hostilidad se vivía una unidad verdaderamente maravillosa. El primado romano, por tanto, fue una institución que desde el principio le dio muchísima autoridad a la Iglesia. Todo el mundo sabía que la primacía le correspondía a Roma. Es muy bonito lo que escribe un padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía. Decía, a Roma le corresponde el primado porque está puesta a la cabeza de la caridad. Se podría decir que desde ahí emanaba la caridad de nuestro Señor para todos los que seguían el camino, también así se llamaba el cristianismo en los primeros siglos. Bien, pues aquella vida se fue organizando poco a poco. Hay que entender que nuestro Señor les dijo, bueno, pues vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio, y no dio nada más, ningún otro dato. Sin embargo, poco a poco, los cristianos se fueron organizando, decía, celebraban la Eucaristía, tenían distintas reuniones, y se fue dando la vida litúrgica en torno a ese sacramento magno de caridad y de amor. Se fueron designando algunos lugares para el culto, muchas veces fueron las catacumbas, aunque más bien eran las así llamadas domus ecclesiae. Domus quiere decir casa, o las casas que se convertían en iglesias. Se daba el bautismo, se administraba el bautismo, obviamente era en general para adultos, y los adultos llevaban un tiempo de preparación ordinariamente largo. No solo tenían que aprender la doctrina, sino además vivir como cristianos, insisto, por el ambiente pagano en el que vivían, y ordinariamente el bautismo se solía administrar durante la Pascua, porque era la unión de ese fiel, de ese cristiano, la unión con Jesucristo resucitado. Bien, además del bautismo se fue dando la penitencia. La penitencia, creo que ya lo mencioné en otra clase, fue un tema controvertido porque, bueno, vamos a ver, ¿se les puede perdonar o no se les puede perdonar? Vamos a ver, o sea, estos murieron, estos no murieron, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Bien, bueno, pues pensaban que el pecado del homicidio o del adulterio o la apostasía no se podían perdonar. Y esto es muy interesante porque eso da origen a una serie de grupos de personas, sectas, que viven el rigorismo. Ya hablaré un poco más de esto en un momento. Bien, la discusión estaba, ¿se pueden perdonar o no se pueden perdonar esos pecados? Había quien caía en la laxitud, decir, bueno, pues sí, que se perdonen, o sea, por supuesto, nuestro Señor perdona todo, ¿no? Bien, bueno, pues se dio esa vida un poco en el anonimato, escondidos, con miedo ciertamente, pero dentro de una organización realmente muy interesante. Bien, así creció la Iglesia, ¿no? Anónimamente, pues en general la gente de bajos recursos, poco a poco, como decíamos en otro momento, se fue influyendo entre pues, la gente del César. Bien, y tuvo lugar también un querer entender la fe, un querer profundizar en la fe, pero con el peligro de caer en ciertas herejías. Bien, ya hablaré de eso más detenidamente. Lo que pasa es que hay que entender que el lenguaje no era todo lo preciso que se quería. Un ejemplo, hace años estuve en una labor social en un lugar bastante perdido, bastante remoto. Bueno, en general ahí se hablaba inglés. Lo que pasa es que entre los lugareños no había la posibilidad de que hablaran inglés. Hablaban un lenguaje autóctono. Y al sacerdote que los atendía le preguntamos, porque él hablaba con ellos en inglés, le preguntábamos, oiga, ¿y usted cree que en algún momento se podrá celebrar la misa
para ellos en su idioma? ¿O se podrá traducir la Biblia para ellos en su idioma? Y dijo, pues la verdad es que no. Nos quedamos un poco perplejos. Claro, esto es como viajar para atrás en el tiempo. Le preguntamos, ¿por qué? La realidad de las cosas era que su lenguaje no tenía ciertos vocablos. Espíritu, cosas inmateriales. Sí, era tierra, fuego, viento, lo que fuera, pero ya los términos más espirituales, ángel, espíritu, alma, no los conocían y no los tenían. Bueno, pues yo pienso que un poco lo mismo sucedió en los primeros siglos. ¿Por qué? Pues porque no tenían las palabras adecuadas para describir el misterio. Para nosotros ahora es muy sencillo decir que en Dios hay una naturaleza y tres personas. Es un Dios y tres personas distintas. Pero eso no fue fácil de conseguir y llevó su tiempo. De manera que en la profundización de la fe sí hubo, desafortunadamente, muchos errores. Se fue ahondando en la piedad y en la medida en que se ahondaba en la piedad, se ahondaba en la fe y ese ahondar en la fe, desafortunadamente, se enfrentó con ciertos baches, podríamos decir. Una de las herejías de los primeros tiempos es la así llamada montanismo, porque Montano, su fundador, afirmaba que recibía revelaciones del Espíritu Santo directamente y que sus mensajes tenían más autoridad que los de la Sagrada Escritura. Bien, pues Montano y los montanistas consideraban que la Iglesia era muy laxa al perdonar con facilidad una serie de pecados. De manera que ellos cayeron en el rigorismo, imponían penitencias extremadamente duras, negaban la absolución completa, o el perdón total de los pecados, y muchas veces lo transferían hasta la muerte. Bueno, pues ese rigorismo los llevó a una vida de personas exclusivas. Solo nosotros podemos salvarnos. Se extinguieron en el siglo IV. Otra herejía bastante nociva es el gnosticismo. El gnosticismo es una mezcla muy complicada de doctrinas orientales junto con una mala interpretación de la materia. Ellos decían, el cuerpo es malo. Sí, Dios es bueno, pero el cuerpo es malo. Todo lo que es material es malo y es condenable. Bien, pues los gnósticos, que tenían esas doctrinas orientales, pensaban que solo unas ciertas personas que tenían una inteligencia superior podían salvarse, que tenían que superar las cosas de la materia y entonces podrían, insisto, salvarse. Que nuestro cuerpo sería intrínsecamente malo, cosa que es errónea si leemos los primeros versículos del Génesis, porque en ellos se dice que Dios vio que todo era bueno. En fin, que ellos predicaban que solo unos pocos se podrían salvar, una serie de iluminados, una serie de personas que tuvieran más conocimientos. Una variante del gnosticismo la presentó Marción, y el marcionismo, estamos hablando del año 160 aproximadamente, y este cuate hablaba pues de dos dioses, o dioses que están en oposición. Un Dios bueno y un Dios malo. La verdad es que mucha gente lo ha pensado a lo largo de la historia. ¿Y no habrá un Dios del mal? La verdad es que si uno lo piensa un poco y entiende un poco de teología natural, pues sabe que Dios es omnipotente. No puede haber dos omnipotentes, dos que tengan toda la fuerza. Pues no, uno sería superior al otro. De manera que si hay uno superior al otro, uno solo es Dios. Bueno, pues estos, sin tener estos conocimientos, caían en la idea de que habría dos principios del universo, uno bueno y uno malo. Una variante fue el maniqueísmo. Y el maniqueísmo ya llegó a la conclusión de que los dos principios que habían creado todo eran Dios y Satanás, y que estaban en constante pugna. Insisto, si uno no tiene mucha formación, no es difícil que se crea eso, ¿no?
Bien, bueno, pues esa es más o menos la vida en los primeros 100, 150, 200 años. Estaba hablando del año 100, 160 más o menos. Me interesaría hablar de algunos personajes muy interesantes, concretamente uno, Tertuliano, un hombre muy prolífico en la antigüedad, de una cabeza realmente pues, muy brillante, pero que desafortunadamente cayó en el rigorismo. Escribió cosas muy buenas, de doctrina católica muy buena. Lo que pasa es que cayó, insisto, en ese extremo por el cual pensaba que no se podían perdonar unos pecados. Por ejemplo, decían que no se podían casar 2 veces las personas. O sea, en cuanto enviudaban, no, pues ya no te puedes casar. Oye, espérate, pues nuestro Señor dijo que hasta que la muerte los separe, ¿no? Bien, bueno, pues Tertuliano cayó en el montanismo. No contento con aquello, luego exageró, se fue al otro extremo y fundó una propia secta. Parece ser que antes de su muerte se arrepintió. Bien, otro personaje de aquel tiempo es San Cipriano. San Cipriano es de Cartago, pero Tertuliano es de Cartago también. O sea que los dos son de la misma zona geográfica, norte de África. San Cipriano llega a ser obispo. Durante la persecución de Decio, de la que ya hablamos, año 251, es perseguido y como sabía que esa persecución iba fundamentalmente dirigida al clero, concretamente también a los obispos, se esconde y desde su escondite continúa su labor pastoral. Una vez que piensa que aquello termina, sale. Era curioso porque sí tenía prestigio, la gente gritaba por las calles: pedimos que Cipriano sea echado a los leones. Bien, hubo un corto periodo de paz y en ese momento, pues Cipriano salió a la luz pública, se dedicó a cuidar a su pueblo, pero lo que me interesaba decir es que cuando salió vio que la gente estaba perdonando, sacerdotes estaban perdonando los pecados sin más, sin imponer ninguna penitencia a los fieles. Y la verdad es que no le pareció, de manera que impuso penitencias serias a aquellas personas que pues, habían sacrificado a los dioses, por ejemplo, los que habían apostatado, y finalmente de ese modo los preparó por si podía venir una siguiente persecución, para que entregaran su vida por nuestro Señor, que fue lo que sucedió cuando vino la persecución de Valeriano, violentísima. En esa, concretamente, murió San Cipriano. Pero me interesaba mostrar lo que fue Tertuliano y lo que fue San Cipriano, porque nos dan una idea clara de cómo la Iglesia se mantuvo en el justo medio, ni en el rigor de no perdonar pecados, ni en la laxitud de dejar pasar cualquier cosa. Bien. Y es bonito porque el Espíritu Santo está detrás de los que gobiernan a la Iglesia. Eso luego he pensado que a lo mejor no lo dije en la primera clase, pero la historia de la Iglesia va de la mano de a dónde la va llevando el Espíritu Santo. Bien, otro personaje verdaderamente destacado que pensaba que se podía decir algo acerca de él es Orígenes. Este hombre nació y vivió cerca de Alejandría. Tuvo la pena de ver morir a su papá mártir. Es interesantísimo porque durante la persecución de Septimio Severo, Orígenes le escribía a su papá: no cedas de ningún modo, no claudiques por causa nuestra. Y efectivamente su papá Leónidas murió mártir. Claro, con eso en la cabeza, Orígenes se plantea vivir una vida pues, que no sea parte de la ley en ningún momento, o sea, a rajatabla, se exigía muchísimo. Fue un hombre de una cabeza brillantísima, se dice que escribió más de 5.000 obras, 8.000 obras. Se dedicó a trabajar en la escuela de Alejandría. Alejandría, ya decía yo, está en Egipto. Es una escuela que tiene una interpretación alegórica de la Biblia, realmente muy bonita también y que hace mucho provecho. Bueno, para que se den una idea, una obra famosa de Orígenes son las Hexaplas.
Las Hexaplas es una Biblia en 6 idiomas, de manera que tenía escribanos y les iba dictando a cada uno en 6 idiomas, y así tradujo la Biblia a 6 idiomas distintos. Bien, bueno, pues finalmente lo alcanzó también la persecución y murió en el año 253 bajo el emperador Decio. Aquí lo dejo de momento, ya seguiremos. Muchas gracias.